Bueno, muy buenas noches, ya estamos en el tercer día. Estamos pensando hoy lo que pasó el martes con Jesús. ¿Vieron la idea de las meditaciones de esta semana? Tiene que ver con eso, con ir acompañando a Jesús con lo que fue pasando en cada uno de los días de la semana de la Pasión. Ayer dejamos a Jesús que fue a la casa de sus amigos en Betania, donde descansó y donde estuvo yendo a las diferentes noches de toda esta semana, ¿no? Y se me ocurre que esa noche debe haber dedicado bastante tiempo a la oración, pidiéndole a Dios especialmente poder para lo que pasaría el día martes, ¿no? Porque el lunes había sido un día terrible, armó todo ese desastre en el templo cuando echó a toda la gente que estaba ahí, el encontronazo con los líderes. ¿Qué iba a ser el día martes? ¿Iba a volver a entrar a Jerusalén otra vez después del lío que pasó el día anterior? ¿Eso iba a pasar? Eso iba a pasar. ¿Y cómo empieza la actividad de Jesús el día martes? Es muy loco esto, pero Jesús evidentemente venía ahora ya con los tapones de punta a hacer lo que había que hacer, no importa quién se planta adelante, ¿no? Porque la Escritura nos dice, leo de esta versión muy linda, una versión de Biblia católica que me encanta, me la regalaron y está muy linda, ¿no? Ahí dice, leo en Mateo 21, versículo 23. Ahí dice que Jesús entró en el templo y mientras se enseñaba, o sea, ¿cómo empieza Jesús el martes? Va al templo. ¿Y qué es lo que hace en el templo? Se pone a enseñar a la gente. La gente se va juntando cerca de Jesús y Jesús les cuenta, les enseña. De paso, ese día fue uno de los días que más enseñanzas compartió Jesús de todo su ministerio. Enseñó un montón de cosas a un montón de gente, enseñanzas realmente profundas, fuertísimas, de las cuales algo veremos ahora. Dice que cuando Jesús se apareció ahí, imagínense, se les vino entonces la plana mayor con todo el peso. Los principales sacerdotes, los ancianos, que eran los líderes políticos religiosos también de la ciudad, los principales líderes, se le vienen todos juntos a Jesús. Y Jesús está ahí enseñando a la gente, se le vienen todos juntos ahí plantándose con su autoridad, con sus ropas espectaculares que inspiraban respeto, con su actitud señorial. Se le vienen y se le plantan a Jesús y le dicen, ¿no? ¿Con qué autoridad estás haciendo estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Vinieron así desafiantes, ¿no? A ponerle los puntos a Jesús, todos. Y Jesús, con ese aspecto de ropa humilde, pero que por más humildemente vestido que estaba, de ninguna manera podía ocultar la divinidad que se traslucía a través de su humanidad, Jesús le dijo, yo también les voy a hacer a ustedes una pregunta, y si me la responden, les contesto con qué autoridad estoy enseñando. Les dijo entonces, ¿de dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y esto les provocó un lío a esta gente porque se empezaron a conversar entre ellos y razonaban así. Si respondemos del cielo, nos va a decir, entonces, ¿por qué no creyeron en él? Y si en cambio le decimos de los hombres, bueno, la gente acá vamos a tener un problema porque todos consideran que Juan fue profeta. Entonces agarraron y le respondieron a Jesús, no sabemos. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco les diré con qué poder hago esto. Así empezó Jesús, tranquilito el día, ¿no? Con los tapones de punta enfrentado a las máximas autoridades del templo y de la nación. Ese día se compartieron, como había mencionado, un montón de enseñanzas. Jesús estuvo la mayor parte del tiempo en el templo mismo. Ahí pasaron cosas tan espectaculares como el momento ese en el que Jesús estaba con sus discípulos mirando el lugar donde se ponían las ofrendas. Era un lugar, por lo visto, a la vista de todos, y que Jesús le mostró a sus discípulos lo que estaba pasando, cómo los ricos ponían cantidades importantes de plata, ¿no? Qué importante que es que la gente ponga mucha ofrenda en el templo, buenísimo, ¿no? Y Jesús les estaba haciendo que sus amigos vean eso, y vieron también que una señora humilde, pobre, vino y puso
una cantidad insignificante de dinero, y la mujer puso eso y se fue, y Jesús la valoró como todos sabemos, ¿no? Y le dijo, esta viuda pobre puso más que los demás, porque los demás pusieron de lo que les sobraba, en cambio ella puso todo lo que tenía y se dio a sí misma en esa ofrenda. Miren qué interesante cómo Jesús mira, ¿no? Porque saben que los hombres muchas veces cuando pensamos, por ejemplo, en una ofrenda, pensamos, ¿qué cantidad? ¿Cuánto? Y Jesús mira con qué corazón y con qué actitud lo está dando, independientemente de la suma. Dios no necesita plata, pero le encanta que la gente le entregue su corazón, como esta mujer lo hizo. Y así pasaron un montón de cosas en el templo. Hoy no nos da para más porque, bueno, la idea es tener unas reflexiones muy cortitas nomás. Y bueno, después de todo lo que se armó en el templo, que fue un día dramático realmente porque se enfrentó durísimo con los líderes religiosos, en los momentos más álgidos de los combates verbales con los líderes, Jesús le dijo a la gente, miren, esta gente han estudiado de Moisés, han aprendido, y a todo lo que ellos les enseñan, ustedes háganle caso porque está bien. Pero no hagan como ellos hacen, porque ellos enseñan, pero no hacen, viven otra cosa. Y después de hacer varias cosas así, terminó definiéndolos varias veces como unos hipócritas. Y durísimo con eso. Después de ese día dramático en el templo, Jesús se retira otra vez a un monte cercano, al monte de los Olivos, y ahí tuvo una reflexión con los discípulos. Estoy acortando muchísimo la actividad del día para que termine siendo una meditación breve. Y estando en el monte de los Olivos, Jesús empezó a contarles a sus discípulos lo que pasaría antes de que Él vuelva por segunda vez, ¿no? Y entonces, lo que Jesús destacó es que, dice Mateo 24, versículo 4, Él les respondió, tengan cuidado para que no los engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras, de rumores de guerras, pero no se alarmen. Todo esto debe suceder, pero todavía no es el fin. En efecto, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá en muchas partes pestes, hambres y terremotos, y así continúa Jesús contando situaciones que ocurrirían antes de que Él venga. Por eso es que no deben sorprendernos ni que haya guerras, ni que haya hambres, ni que haya pestes, porque esas cosas Jesús dijo que ocurrirían antes de que Él venga. Pero Jesús estaba preocupado más bien que porque sepamos cuándo va a venir. Él estaba preocupado porque estemos preparados para cuando eso ocurra, porque finalmente es lo que importa. Por eso en el versículo 11 continúa diciendo, aparecerá una multitud de falsos profetas que engañarán a mucha gente. ¿Qué es un falso profeta? ¿Qué es un profeta? Un profeta es alguien que habla de parte de Dios. ¿Qué es un falso profeta? Alguien que dice que habla de parte de Dios. Enseña a la gente como hablando de parte de Dios, pero está mintiendo, está engañando, llenándose la boca con Dios y con su palabra, está mintiendo. Y Jesús dijo, estén advertidos. Por eso es muy importante que nosotros estemos aprendiendo siempre a no dejarnos guiar ciegamente por lo que diga el pastor, por lo que diga el sacerdote, que todo muy bien con lo que ellos enseñan. Pero lo que nosotros necesitamos además chequear es que la enseñanza esté en la palabra de Dios. Si las cosas están acá escritas y Dios las dice, excelente, vamos para adelante. Pero no dejarnos guiar simplemente por lo que las personas digan. No importa qué puesto ocupen. En este caso, eran los máximos sacerdotes, los máximos referentes espirituales, los más preparados de toda la nación. Los que enfrentaban a Jesús, ¿no? Pero bueno. Y por último, quería leer el versículo 23 del capítulo 24, donde dice que si alguien les dice, el Mesías está aquí o allá, no le crean, porque aparecerán falsos Mesías, falsos profetas, y harán milagros. Entiendan esto, habrá gente que en el nombre de Jesús hará milagros.
y prodigios asombrosos, capaces de engañar, si le fuere posible, aún a los escogidos. Por eso el hecho aún de estar viendo algo sobrenatural que ocurre en el nombre de Jesús no quiere decir que uno debe creer que es Dios quien obró, porque Satanás utilizará justamente eso para engañar, si le fuere posible, aún a los escogidos. Bueno, los minutos han corrido, el tiempo de cerrar ya terminó y tal vez solamente quería hacer una mención a la última o una de las últimas enseñanzas que Jesús dejó en el día martes, ¿no? Estando ahí con los discípulos les contó que cuando Jesús venga, lo que va a pasar con las personas que estemos en la tierra esperándolo va a ser como lo que le pasó a 10 chicas que estaban esperando participar en el cortejo de un casamiento. Eran 10 y participaban con un candelero cada una. Ese candelero era un recipiente con aceite y una mecha, y todas fueron para disfrutar de ese momento. Y nos cuenta la parábola que Jesús dijo que el esposo se demoraba y finalmente todas con sus lamparitas se acomodaron como pudieron en algún lugar y todas, las 10, se durmieron. De repente a medianoche, dice el versículo, capítulo 25, versículo 6, pero a medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Ahí las necias se dieron cuenta, porque el grupo quedó dividido en dos, unas que Jesús califica como necias y otras como prudentes. La diferencia entre unas y otras no era visible, porque las 10 estaban bien vestidas, las 10 con sus lámparas prendidas, hermosas, las 10 listas para participar de una gran fiesta, pero 5 de ellas habían dicho: por las dudas llevo aceite extra, por si alguna cuestión pasara. Y las otras 5, las que él llama insensatas, son las que no hicieron previsión para lo que no se podían imaginar. Simplemente dijeron: con esto me alcanza. Pero no imaginaron que iba a haber una demora, no imaginaron lo que iba a pasar. Y bueno, ¿cómo termina la historia? Ustedes saben, el capítulo 25 nos cuenta que las 5 que estaban preparadas entraron, y después de que entraron la puerta se cerró. Las otras 5, después que consiguieron de algún lado aceite, volvieron, pero un problema: ya era demasiado tarde, la puerta estaba cerrada. Y aunque golpearon y dijeron: Señor, ábrenos, acá estamos, ya estamos listas, estamos preparadas, fueron atendidas por la puerta, y el Señor les dijo: no las conozco, y no entraron. La idea del Señor que quiso dejar clarísimo este día martes es: no te dejes guiar por lo que los líderes religiosos te dicen, excepto que lo que ellos te digan esté basado en la palabra de Dios. Entonces sí, haceles caso. Tu guía tiene que ser la palabra de Dios. Lo otro que Jesús quiso decir es: yo voy a volver después, voy a volver otra vez, voy a volver a buscarlos para llevarlos conmigo. Van a pasar muchas cosas antes que ese día llegue. Ustedes preocúpense para que cuando ese día llegue estén preparados. No es tan importante que sepan la fecha, por eso no se las voy a decir. Lo que es importante es que estén preparados para que sea cuando sea, ustedes puedan venir y pasar conmigo la eternidad, que es lo que más quiero. Qué día tremendo el martes. Y después de todo esto volvió a Betania y fue a descansar junto con sus amigos. El miércoles veremos lo que pasó el día miércoles también en la vida de Jesús. Hasta mañana.